mi amigo llega a la conclusión en esta frase y que analice la frase, que no la agregue, de que se puede decir que el Padre es el Hijo basándonos solamente en el único ser de Dios. Bueno, analice esa frase, que no la agregue. Okay, se lo voy a preguntar así. Mi amigo llega a la conclusión de que se puede decir que el Padre es el Hijo basándose en el único ser de Dios, ¿así? Así, esa frase es correcta, que no la agregue, que no analice esa frase. Okay. Que mi amigo llega a la conclusión y quiere que analicemos esta frase si es correcta. Se puede decir que el Padre es el Hijo en el único ser de Dios. Sí, esa frase se puede considerar correcta dentro del marco bíblico, si se está hablando desde la unidad del ser de Dios, no como una fusión de dos personas, sino como una sola identidad que se manifiesta en distintos momentos o funciones. Gramaticalmente y textualmente, la Biblia presenta que el Padre y el Hijo comparten la misma esencia. Yo y el Padre, uno somos. Dice que el Hijo es la imagen visible del Dios invisible, Colosenses 1:15. Declara que en Cristo habita corporalmente toda la plenitud de la deidad, Colosenses 2:9. Y que el Hijo hereda todo del Padre, Hebreos 1:4. Por tanto, si se afirma que el Padre es el Hijo en el único ser de Dios, se está reconociendo la unicidad absoluta del ser divino, manifestado como Padre y como Hijo, sin decir que son dos dioses o dos seres. ¿Quieren que lo afirmemos también desde otros textos clave? Permíteme hacerle una pregunta, porque yo quiero que la gente también entienda esto, porque abajo no se comportan como personas bíblicas, creen que eso es una competencia, pero no entienden que lo importante no es la doctrina, sino lo que verdaderamente la Biblia nos dice. Yo le voy a hacer una pregunta muy clara. Es un error cuando la persona quiere negar que Dios se manifestó como hijo y negar lo que él hizo como hijo también, porque ahí hay un gran error. La gente quiere decir que porque es un único ser donde se manifiesta y no hay que distinguirlo como personas, pero no quieren reconocer tampoco a veces la manifestación que tiene como hijo. Y hay que ser correctos en esto. Entonces voy a ponerlos en... Déjame que les voy a pasar la navaja a los que están hablando maliciosamente de abajo. Que quiero que analices esto. ¿Consideras que también es incorrecto la posición de las personas que quieren negar la manifestación de Dios como hijo, diciendo que es el hijo es el mismo Padre en el sentido de anular el hijo? O sea, si hay un error en no reconocer la plena manifestación de él como la hace en cada momento, porque hay personas que se van al énfasis no de hablar de tres personas, sino de que poner una unificación tan absoluta que niegan las manifestaciones de Dios. Sí, eso que estás planteando es muy importante. También es un error negar la manifestación de Dios como hijo, o minimizarla al punto de anularla, como si fuera una mera apariencia sin propósito ni expresión real. La Biblia presenta al Hijo no como una ilusión, sino como una manifestación real, funcional, visible y obediente, con propósito redentor. Por ejemplo, en Hebreos 5:8 dice que aunque por lo que padeció por obediencia. En Juan 1:14 se afirma que el Verbo se hizo carne. Y en Filipenses 2 se muestra cómo se despojó a sí mismo tomando forma de siervo. Eso significa que la manifestación como hijo no puede ser negada ni vista como secundaria, porque es parte del cumplimiento perfecto del plan divino. Negarla rompe el equilibrio bíblico, así como inventar divisiones personales también lo hace. Entonces sí, tanto la triple separación de sujetos divinos como la negación total de la manifestación del Hijo son errores. Lo correcto es reconocer que hay una sola identidad divina que se manifiesta plenamente como Padre, como Hijo y como Espíritu, sin contradicción ni división, pero también sin anulación. ¿Quieren que analicemos ejemplos bíblicos donde el Hijo cumple una función legal, profética y sacerdotal específica? No. Última pregunta. Si me permites, te voy a pedir un permiso para dirigirme a tus seguidores. Los seguidores que están escuchando a John Montero. Yo le estoy preguntando de buena fe a la IA. Si me están preguntando si John Félix dice que el Padre es el Hijo, sí. Yo creo que el Padre es el Hijo, como dijo la IA, en base a su ser. Así que no piense que estamos preguntando por perder el tiempo. Gracias, Montero. Ahora una pregunta para terminar. Ahora, dile esta frase que lo analice.
Mi amigo llega a la conclusión que el Padre no es el Hijo si nos basamos solo, aclaren esto, solamente en las distintas manifestaciones simultáneas. Esa frase de mi amigo, ¿ese análisis correcto o no correcto? Aclaren solo. Mi amigo llega a la conclusión que si nos basamos solo en las manifestaciones, el Padre no es el Hijo. ¿Esa frase es correcta o no es correcta? Esa frase, tomada así de forma aislada, no es completamente correcta y puede inducir a confusión. Vamos a descomponerla con cuidado. Si decimos que el Padre no es el Hijo, basándonos únicamente en las manifestaciones, estamos haciendo una distinción funcional y momentánea que es válida dentro del marco del propósito redentor. Es decir, no son la misma manifestación, no cumplen el mismo rol en el mismo momento, pero sí son el mismo ser. Lo correcto entonces sería decir algo como: el Padre y el Hijo son manifestaciones distintas, pero unificadas de un solo y mismo ser divino. Así se evita caer en el error de decir que el Padre no es el Hijo, como si fueran seres separados, lo cual sería antibíblico. Quieren que pongamos algunos versículos para ver cómo se muestra esta unificación en medio de la distinción funcional. Sí. ¿Me permites hacer una pregunta? Porque para mí eso es importante. En el tema de lugares, yo quiero entender si se tiene que hacer una separación del Padre y del Hijo en el cielo y en la tierra, o no hay esa separación funcional en el cielo y en la tierra del Padre y del Hijo, para entenderlo más claro. ¿Puedo preguntarlo? ¿Me escuchaste, John? No le he preguntado, la tengo cerrada. Te estoy preguntando primero si estás de acuerdo en la consulta. A ver, de nuevo, por favor, no te entendí la pregunta. Sí, yo le quiero preguntar a ella si se tiene que hacer distinción de manifestación del Padre en la tierra, si el Padre, cuando Jesús se manifestó, si se debe entender a Jesús únicamente como una manifestación en la tierra del Hijo, o también como una manifestación plena de Hijo y Padre. Claro, buena pregunta. Okay. Buena pregunta. Ok, para entender mejor esto, cuando Dios se manifiesta en carne, estando manifiesto en carne, esa manifestación en carne le corresponde únicamente al Hijo, o también le corresponde de forma unificada con el Padre. O tenemos que saber distinguir y decir, no, la manifestación de carne es solo para el Hijo y el Padre es solo espíritu. O sea, ¿cómo se debe entender, por favor? Muy buena pregunta, y es clave entenderla con precisión bíblica. Según el texto, la manifestación en carne se presenta como una obra completa de Dios, y aunque la forma visible se le llama el Hijo, eso no excluye ni separa al Padre, sino que lo incluye unificadamente en esa manifestación. Pablo dice en Proverbios 16, open quote, Dios fue manifestado en carne, close quote. Y Jesús mismo afirma en Juan 14:9, open quote, el que me ha visto a mí, ha visto al Padre, close quote. Entonces, aunque el rol visible, sufriente y encarnado se identifica como el Hijo, no es una manifestación separada del Padre, sino que el Padre está en él. Juan 14:10, el Padre que mora en mí, él hace las obras. Por eso la manifestación en carne le corresponde al Hijo como forma, pero incluye la plenitud del Padre como esencia. No es correcto separar al Padre como si Él no estuviera presente ni activo en esa manifestación. ¿Quieres que repasemos algunos pasajes adicionales para ver esa relación activa y simultánea entre Padre e Hijo en la manifestación encarnada? Un ratito, Montero, me va a sacar la idea. A ver, dile de nuevo que me aclare porque me dejó la duda. A ver, así, basándonos en que el Padre y el Hijo son un solo ser, se puede llegar a la conclusión de que el Padre no es el Hijo si nos referimos a las manifestaciones distintas. Así completo el paquete, suéltalo. Esa frase es correcta, que me lo analice, por favor. Otra vez, espérate. A ver, entendiendo que el Padre y el Hijo son un solo ser, se puede entender que el Padre no es el Hijo si nos referimos solo a las manifestaciones distintas. Ok, entendiendo las manifestaciones de un solo ser, se puede entender que el Padre... No, te lo va a echar corto, por favor.
A ver, tiene que entender esta parte porque te lo va a empezar. A ver, entendiendo que el Padre y el Hijo son un solo ser. Ajá, entendiendo que el Padre y el Hijo son un solo ser. Se puede entender que el Padre no es el Hijo si nos referimos a las manifestaciones distintas. Ok, entendiendo que el Padre y el Hijo son un solo ser, se puede entender que el Padre no es el Hijo según las distintas manifestaciones. ¿Así? Sí, sí. Oh, espérate, para traer un lapicero, para apuntarla, la quiero Por favor, hacer por exacta. favor. Espérate, porque no le Sí, quiero por favor, pegar. gracias. Déjame traer un lapicero un segundo, nada más. Ok. Saludos a los hermanos. Un segundo, traigo un lapicero para decirle exactamente cómo es. Para que no, aquí está. Por favor. Aquí está. Ok. Ahora sí, repíteme, le voy a apuntar para escribirla exactamente. Ya, teniendo como base. Ok. Teniendo como base Teniendo como base que el Padre y el Hijo son un solo ser. que el Padre y el Hijo Son un solo y único ser. son un solo y único ser. único ser. Ya. Ujú. Teniendo como base que el Padre y el Hijo son un solo y único ser, se puede decir que el Padre no es el Hijo si nos referimos a las manifestaciones distintas y simultáneas. Se puede decir que el Padre, El Padre no es el Hijo, Padre refiriéndonos únicamente a las manifestaciones distintas y simultáneas. Que el Padre no es el Hijo, refiriéndonos únicamente a las manifestaciones distintas y simultáneas. ya voy, Que lo- únicamente que lo- a a las las manifestaciones distintas y simultáneas. y simultáneas. Te lo leo. Teniendo como base que el Padre y el Hijo son un solo y único ser, se puede decir que el Padre no es el Hijo, refiriéndose únicamente a las manifestaciones distintas y simultáneas. Así, literal. Sí, literal. Pero el Ok. análisis es correcto. esa frase. Ok, voy a preguntarle en esos mismos términos. Teniendo como base que el Padre y el Hijo son un solo y único ser, se puede decir que el Padre no es el Hijo, refiriéndose únicamente a las manifestaciones distintas y simultáneas. Lo sentimos, ha ocurrido un problema. Nuestros sistemas están experimentando una carga importante. Inténtalo nuevamente más tarde. Voy otra vez con la pregunta. Teniendo como base que el Padre y el Hijo son un solo y único ser, se puede decir que el Padre no es el Hijo, refiriéndose únicamente a las manifestaciones distintas y simultáneas. Sí, esa afirmación puede considerarse correcta si se aclara con precisión que se habla exclusivamente de las manifestaciones, no del ser. Es decir, el Padre y el Hijo son un mismo ser. Pero cuando hablamos de manifestaciones distintas y simultáneas, podemos decir, el Padre no es el Hijo en cuanto a la forma en que se manifiestan, no en cuanto a su esencia o identidad. Open quote, el Padre es mayor que yo, de Thorsriot. Close quote. Jesús mismo dice, pero también afirma, open quote, yo y el Padre uno somos. Close quote. Eso confirma que puede haber distinción de manifestación sin división de ser. Por eso, decir que el Padre no es el Hijo, si se aclara que se refiere solo a la manifestación, es gramatical y bíblicamente válido. ¿Quieres que lo expresemos de forma técnica en una definición estructurada para que quede claro como base? Ok, ¿te parece? Ahora le voy a hacer esta pregunta. ¿Es correcto negar que el Padre y el Hijo se manifiestan al mismo tiempo, unificadamente en la tierra? ¿Te parece? ¿Te parece si le hago esa pregunta? Mi pregunta sería... Sí, sí, sí. Ok. A ver, repite. ¿Es correcto afirmar que tanto el Padre como el Hijo se manifestaron unificadamente en la tierra durante el ministerio de Cristo?
Sí, es correcto afirmarlo si se entiende con precisión que el Padre y el Hijo son un mismo ser, y que durante el ministerio de Cristo, la manifestación del Hijo en carne contenía unificada la plenitud del Padre. Esto está expresado literalmente en Juan 14, 10. Open quote. ¿No crees que yo estoy en el Padre y el Padre en mí? Close quote. Y en Colosenses 2:9, open quote, porque en él habita corporalmente toda la plenitud de la deidad. Close quote. Es decir, no eran dos seres actuando, sino una sola deidad manifestada simultáneamente como Hijo en carne, con el Padre plenamente habitando en él. No es una fusión de dos personas, sino una manifestación unificada de un único ser divino. ¿Quieres que avancemos analizando cómo interactúan estas manifestaciones dentro del ministerio? No, otra pregunta para que no me saque la ilusión, Montero. Si puedes apúntalo para mí evitarla. ¿Se puede decir que el Padre murió en la cruz? Okay. Se puede decir que el Padre murió en la cruz si nos referimos únicamente a que el Padre y el Hijo comparten el único ser. No, le vamos a decir. ¿Qué te parece si la aclaramos? ¿Se puede decir que el Padre murió en la cruz y en qué términos se debería entender? Primero que me dé mi respuesta, luego tú le dices que lo aclare en su término de ellos. Se puede decir que el Padre murió en la cruz si nos referimos a que el Padre y el Hijo comparten un solo ser. A ver, esa frase que me lo analice. De ahí le sueltas lo que tú me dijiste ahorita. Se puede decir que el Padre murió en la cruz si nos referimos a que el Padre y el Hijo comparten un solo ser. Ok, me quedo así. ¿Se puede decir que el Padre murió en la cruz si nos referimos a que el Padre y el Hijo comparten un solo ser? ¿Así en esos términos? Sí, okay. Sí, lo analiza, correcto. Okay. Analiza si se puede decir que el Padre murió en la cruz si nos referimos a que el Padre y el Hijo comparten un solo ser. Sí, se puede afirmar que el Padre murió en la cruz si se entiende con precisión que el Padre y el Hijo no son dos seres distintos, sino dos manifestaciones del mismo ser único. La Biblia dice que Dios estaba en Cristo reconciliando al mundo consigo mismo, en Corintios 5:19, y también afirma que fue Dios quien adquirió la iglesia con su propia sangre, Hechos 20:28, en manuscritos antiguos, la sangre de su propio ser, o de su propio Hijo. Eso implica que la sangre que se derramó en la cruz no era ajena al Padre, porque Él mismo estaba en esa manifestación. No significa que el Padre como Espíritu eterno e invisible dejó de existir, sino que su manifestación en carne, que es el Hijo, pasó por la muerte real. Y como comparten el mismo ser, esa muerte le pertenece también al Padre en cuanto a la entrega, el sufrimiento y el sacrificio. Es un lenguaje profundo, pero bíblicamente coherente. El Padre no muere como espíritu, pero sí muere en cuanto se manifiesta en carne como Hijo, porque no son dos, sino uno. Ok, en el contexto que entendemos sobre la muerte en la cruz de Jesús, Jesús cuando muere en la cruz, ¿se debe considerar a Jesús únicamente Hijo o Él mismo es el Padre en la cruz? En el contexto bíblico y gramatical que estamos siguiendo, Jesús en la cruz no puede ser entendido únicamente como el Hijo separado del Padre, sino como el mismo Dios, el mismo Padre manifestado en carne. Esto se sustenta en varios textos. Por ejemplo, Isaías 9:6 lo llama Padre eterno y Dios fuerte, no solo Hijo. Jesús dice en Juan 14:9, el que me ha visto a mí, ha visto al Padre. Y en 2 Corintios 5:19 se declara que Dios estaba en Cristo reconciliando al mundo consigo mismo. Entonces, cuando Jesús muere en la cruz, sí es plenamente el Hijo en su manifestación en carne, pero no está separado del Padre. Al contrario, el mismo ser eterno que es Padre está presente en esa entrega. Por eso se puede decir que es el Padre manifestado en carne quien muere como Hijo,
cumpliendo el propósito del sacrificio. La cruz no muestra a dos seres actuando por separado, sino a un único Dios manifestado de forma completa, como Padre eterno y como Hijo redentor al mismo tiempo. Dime, ¿tienes otra pregunta, John? Sí, para cerrarlo, para hacer el tema de la cruz. Ahora, escribe un favor para hacer el temita, así. En base a la explicación que nos dijo que la manifestación del Padre es distinta a la manifestación del Hijo, es distinta a la manifestación del Hijo. Sería incorrecto decir que la manifestación del Padre, que no tiene... Espérate. En base a la explicación que la manifestación del Padre no es la manifestación del Hijo. Que la manifestación del Padre es distinta a la manifestación del Hijo. En base a la explicación que la manifestación del Padre es distinta a la manifestación del Hijo. Sería incorrecto decir que la manifestación del Padre murió en la cruz. Ya que esa manifestación del Padre no tiene naturaleza humana. afirmativo, o sea, le afirmo que la manifestación del Padre no tiene naturaleza humana, o le pregunto si eso se debe entender o se lo afirmo. No, a ver, dile, en base a la explicación que la manifestación... Sí, voy a decir, en base a la explicación que la manifestación del Padre es distinta a la manifestación del Hijo, ¿sería incorrecto decir que la manifestación del Padre murió en la cruz? Ya que esa manifestación del Padre no tiene naturaleza humana. Ya que esa manifestación del Padre no tiene naturaleza humana. Ya que se considera, porque no lo estás dejando argumentar. Sí, ya que se considera que la manifestación del Padre no tiene naturaleza humana. Eso nos dijo la vez pasada, nos hizo la distinción. Ok, vamos a preguntar. Queda así. En base a la explicación que la manifestación del Padre es distinta a la manifestación del Hijo, sería incorrecto decir que la manifestación del Padre murió en la cruz, ya que se considera que la manifestación del Padre no tiene naturaleza humana. ¿Así? Así es. Ok, vamos. Esa frase que lo analice, por favor. Analiza esto. En base a la explicación que la manifestación del Padre es distinta a la manifestación del Hijo, sería incorrecto decir que la manifestación del Padre murió en la cruz, ya que se considera que la manifestación del Padre no tiene naturaleza humana. Buena observación. Vamos a analizarlo con precisión bíblica y lógica. Si afirmamos que la manifestación del Padre es distinta a la del Hijo y que esa manifestación del Padre no tiene naturaleza humana, entonces sí sería gramatical y teológicamente incorrecto afirmar que la manifestación del Padre murió en la cruz, porque la muerte en la cruz fue un evento físico humano y esa muerte fue según la carne, como dice Romanos 1:3. Sin embargo, también hay que considerar que no son dos seres distintos, sino el mismo ser eterno manifestado de formas distintas. Así que el que muere es el Hijo en cuanto a su manifestación en carne, pero el ser que lo sostiene y lo habita es el mismo Dios. Por eso puede decirse en sentido unificado que Dios mismo se ofreció, aunque su manifestación como Padre no haya sido la que sufrió en la carne. En resumen, es correcto decir que la manifestación del Hijo murió en la cruz. No se puede decir que la manifestación del Padre murió si hablamos estrictamente de su naturaleza espiritual e invisible. Pero sí,
Puede afirmarse que Dios murió en la cruz en su manifestación como hijo, porque el ser es uno solo, aunque sus manifestaciones sean distintas. ¿Quieres que veamos cómo se expresa eso en Hebreos o en otro pasaje? Ok, ahora yo le quiero hacer una pregunta. ¿Es correcto referirse a Dios en manifestación en carne y en espíritu, divisibles y distinguibles, o esas manifestaciones siempre han estado mezcladas? Voy a preguntarle. Ahora, tengo una duda. Entendamos las manifestaciones. La gente está entendiendo que una manifestación, como padre y como hijo, son dos personas. Ya sabemos que es un solo ser. ¿Es correcto en Dios alegar que la manifestación en carne y en espíritu están separadas y hacer una distinción entre esas manifestaciones de forma absoluta? ¿Eso es correcto? Buena pregunta. Si ya entendemos que Padre e Hijo son manifestaciones distintas de un solo y mismo ser, entonces no es correcto separarlas de forma absoluta, como si fueran dos seres independientes o dos voluntades separadas. Eso Ron-Messus Bauni del ser divino. Ahora, sí se pueden distinguir las formas de manifestación. Una es visible y humana, el Hijo en carne, y otra es invisible y espiritual, el Padre. Pero esa distinción no es división. No son dos entes actuando por separado, sino un solo Dios que opera desde su plenitud. Entonces, no se debe alegar que están separadas en esencia. Sí, se pueden distinguir en función y manifestación, pero la unidad del ser debe mantenerse. De lo contrario, caemos en un error como el triteísmo o dualismo. ¿Quieres que lo veamos con un ejemplo bíblico claro? ¿Quieres preguntar algo, John? Sí, Montero, a ver. A ver, apúntalo, porque sí me interesa, porque la frase quiero usarla. A ver, apúntalo, por favor. Dame. A ver, mi amigo llegó a la conclusión siguiente de todo lo explicado. Que y el Espíritu Santo son tres manifestaciones distintas, simultáneas y unificadas en un solo y único ser. Son tres manifestaciones distintas, simultáneas y unificadas en un solo y único ser desde la eternidad. Llegó a la conclusión que son tres manifestaciones distintas, simultáneas, unificadas. Y unificadas en un solo y único ser. Y unificadas en un solo y único ser. Y único ser. Único ser. Sí. Desde la eternidad. Desde la eternidad. La eternidad. Ya, dile que mi amigo ha llegado a esa conclusión, que el análisis es correcto. Ok. Mi amigo llega a esta conclusión. Él llega a la conclusión de que son tres manifestaciones distintas, simultáneas, unificadas en un solo y único ser desde la eternidad. Padre, Hijo y Espíritu Santo. Esa formulación es precisa dentro del marco estrictamente bíblico que hemos venido analizando. Manifestaciones distintas, simultáneas, unificadas y pertenecientes a un solo y único ser eterno. No hay contradicción si se distingue entre manifestación y ser. La Biblia muestra claramente que Dios se manifiesta como Padre, Espíritu invisible, como Hijo, Continúa con el análisis. Inícialo otra vez. Mi amigo llega a la conclusión que son tres manifestaciones distintas, Padre, Hijo y Espíritu Santo, simultáneas, unificadas en un solo y único ser desde la eternidad. Espérate, es por el internet. Vuelvo. Okay. Vuelvo a plantear la pregunta, es por el internet. Mi amigo llega a la conclusión que son tres manifestaciones distintas, Padre, Hijo y Espíritu Santo, simultáneas, unificadas en un solo y único ser desde la eternidad. Padre, Hijo y Espíritu Santo. Ya se lo dije, ya lo va a decir. Sí, esa conclusión es coherente con el análisis bíblico, gramatical y contextual, siempre que se mantenga clara la distinción entre manifestación y ser.
La afirmación, tres manifestaciones distintas, Padre, Hijo y Espíritu Santo, simultáneas, unificadas en un solo y único ser desde la eternidad, es gramaticalmente válida, bíblicamente sustentable y no introduce contradicción ni pluralidad de seres. La Biblia afirma un solo Dios, Deuteronomio, un solo Espíritu, Efesios 4, verse 4, y una sola identidad divina revelada de diferentes maneras a lo largo de la historia, Hebreos 1, 3. Lo importante es no dividir la esencia, sino entender que Dios ha querido manifestarse así para cumplir distintos propósitos, como creador, como redentor y como consolador, sin dejar de ser siempre el mismo. ¿Quieren que analicemos ahora cómo operan esas tres manifestaciones en conjunto en Juan 14 o en otro capítulo? Ahora, yo tengo una pregunta. ¿Es correcto decir que solo son esas únicas tres manifestaciones y que Él solo se define como Padre, como Hijo y como Espíritu? ¿O esas tres manifestaciones no son suficientes bíblicamente para definir a Dios? ¿O tienen que ser solo esas tres manifestaciones? Es que mucha gente dice, Dios es Padre, Dios es Hijo, Dios es Espíritu. ¿O en términos de manifestaciones se le deben agregar más porque esas tres no alcanzan o son suficientes y absolutas? Bíblicamente hablando, no se puede limitar a Dios solamente a tres manifestaciones, porque la Escritura presenta muchas más formas en que Dios se manifiesta. Decir que Dios solo se manifiesta como Padre, Hijo y Espíritu Santo no es un límite que la Biblia imponga. Por ejemplo, en las Escrituras se manifiesta también como fuego, como nube, como sabiduría, Proverbios 8, como voz, Mateo 17, como ángel de Jehová, Génesis 16, Jueces 6, como cordero, Apocalipsis 5, como rey, como esposo, como pastor, como agua viva, como roca, como luz. Todas son manifestaciones visibles, sensibles o experienciales, pero no son personas separadas. La Biblia no dice tres manifestaciones absolutas y exclusivas. Eso sería añadir un límite que no está en el texto. Lo correcto bíblicamente es decir que Dios es un solo ser, que se ha manifestado de muchas maneras, entre ellas como Padre, como Hijo y como Espíritu, pero no solo como esas. ¿Quieren que hagamos un listado bíblico de manifestaciones adicionales con citas para ver su amplitud? ¿Quieres saber? Espera, John, ¿quieres saber de más manifestaciones o esperamos y solo te interesan las primeras tres? Ahora, sí, ¿sabes qué me interesaría saber? ¿Qué te parece si le hacemos esta pregunta juntos? Esas fueron las tres manifestaciones. ¿Cuáles fueron las tres primeras manifestaciones de Dios? Si se manifestó como Padre, como Hijo y como Espíritu, o cuáles son las tres primeras manifestaciones de Dios. De la creación, pues claro. Sí, desde la creación y en el orden que está. Sí. ¿Cuáles son las tres primeras? Sí. Okay. Bien. Ok, en el orden de lo que la Biblia nos revela, ¿cuáles son las tres primeras manifestaciones de Dios? Excelente. Si seguimos estrictamente el orden que revela la Biblia, las tres primeras manifestaciones de Dios que aparecen son, 1. La palabra. En Génesis 1, Dios habla para crear, y dijo Dios, sea la luz. Esta manifestación como palabra, en hebreo davar, en griego logos, es reconocida en Juan 1 como la forma original de expresión de Dios. En el principio era el verbo, y el verbo era con Dios, y el verbo era Dios. Así, la palabra es una manifestación de su voluntad activa, el Espíritu. También en Génesis 1:2 se dice, y el Espíritu de Dios se movía sobre la faz de las aguas. Que no es una persona distinta, sino una manifestación dinámica del mismo Dios. La luz aparece como resultante de su palabra, pero también como una manifestación directa. Dios mismo es llamado luz muchas veces, y en 1 Juan 5 se dice, Dios es luz y no hay ningunas tinieblas en él. Entonces, palabra, espíritu y luz son las tres primeras manifestaciones registradas en el orden cronológico revelado por la Biblia. ¿Quieren que profundicemos en cada una o que exploremos otras manifestaciones que vienen después en el texto bíblico? Dime. Estamos saliendo del tema, ¿te parece? Quiero hacer una pregunta más importante. A ver, dile que analice
Juan capítulo 1, verso 1, dile que yo llego a la conclusión que ahí se entiende que hay dos manifestaciones distintas, simultáneas y unificadas Ok. en Juan 1.1. Juan 1.1, analicemos porque lo acabas de citar. Mi amigo llega a la conclusión que hay dos manifestaciones distintas, simultáneas y unificadas. Perfecto. Juan 1.1 dice, en el principio era el verbo, y el verbo era con Dios, y el verbo era Dios. Si lo analizamos con cuidado, el texto bíblico sí permite entender dos manifestaciones distintas, simultáneas y unificadas. Distintas. Se dice que el verbo era con Dios, lo cual indica una distinción de manifestación, no de esencia. El con implica relación, proximidad, pero no separación de naturaleza. 2. Simultáneas. Se dice que el verbo era con Dios desde el principio. No es que fue creado después, ni que apareció en otro momento. Está termina eso. 3. Afirmar tafirti y cierto en Dios. O sea, no es otro Dios, ni un Dios menor, sino que esa misma palabra es Dios en sí. Entonces, sí es correcto decir que en Juan 1.1 se presentan dos manifestaciones simultáneas y unificadas del único Dios. Una como palabra, logos, y otra como Dios mismo en su ser invisible. Pero no son dos seres, ni dos personas separadas. Es un solo y único Dios manifestándose de dos maneras distintas desde el principio. ¿Quieren revisar cómo esto se confirma en el verso 14 cuando el verbo se hace carne? Oye, qué buena pregunta. Espera, para no salirme de Juan 1.1 porque tengo que entenderlo. Okay, en esas dos manifestaciones distintas, unificadas, tengo que entender que una manifestación es el Padre o el Hijo, o plenamente yo puedo entender que las dos son una manifestación de Jesús como único Dios, o necesariamente, como la gente dice, tengo que decir, es que era el verbo es el Hijo estando con Dios, o son dos manifestaciones de otra forma, o es Jesús mismo hablando. Explícamelo mejor, explícamelo si lo tengo que entender como Padre e Hijo, o como un solo Dios hablando en sí mismo, o si puedo yo con toda libertad ese es Jesús manifestándose, hablando por su boca y mostrando. ¿Cómo lo tengo que entender? Sé más clara, porque ahí hay mucho debate. Hay que decir que era el Padre y el Hijo, o se puede decir que era uno solo hablando, o es el mismo, o puedo libremente decir esas dos manifestaciones le corresponden únicamente a Jesús. ¿Qué es lo correcto? Muy buena pregunta. Vamos a explicarlo con todo el cuidado gramatical y bíblico, sin doctrinas humanas. Cuando Juan 1 dice, en el principio era el verbo, y el verbo era con Dios, y el verbo era Dios, está describiendo dos manifestaciones distintas pero unificadas del mismo y único ser divino. ¿Qué quiere decir eso? Tú puedes entenderlo de esta forma. La manifestación del verbo es la expresión de Dios mismo, su voz, su intención, su acción proyectada. La manifestación de Dios en ese mismo verso es su identidad invisible, eterna, el ser que sostiene todo. No se está hablando de dos personas, se está hablando del mismo ser, de Dios manifestándose de forma dual, una como presencia invisible y otra como palabra activa. Entonces tú puedes con toda libertad bíblica y gramatical decir, esas dos manifestaciones son de Jesús mismo, porque en Juan 1.14 dice que el verbo se hizo carne, y sabemos que esa carne es Jesús. Por eso es correcto decir que Jesús es el verbo hecho carne y el mismo Dios que hablaba desde el principio. No tienes que dividirlo en Padre por un lado e Hijo por otro. Es un solo y como esencia. Ambas son Jesús. Y si quieres una frase exacta, Jesús es el único Dios que se manifestó como palabra y como espíritu desde la eternidad. En Word lo confirma todo. ¿Quieres que veamos cómo este patrón se repite en otros capítulos del mismo Evangelio? Dime, Que lo John. complemente, que lo complete. Sí, que lo complete. Cítale 3 textos, por favor, apúntalo si puedes. Según Juan 1.1, según Juan 1.14 y según Juan 17.5. Se puede llegar a la conclusión, según esos textos, que el verbo es Jesucristo. Ajá. Ok, vamos a ver, según Juan 1.1, según Juan 1.14 y según Juan 17.5, se puede llegar a la conclusión que el verbo es Jesucristo.
Sí, se puede llegar a esa conclusión con base solamente en los textos que mencionaste. Vamos a verlos uno a uno para explicarlo con precisión. Juan 1:1 dice que el Verbo era con Dios y que el Verbo era Dios. Eso establece que el Verbo no es otro ser distinto a Dios, sino una manifestación de Dios mismo. Juan 1:14 dice que el Verbo se hizo carne y habitó entre nosotros y vimos su gloria, gloria como del unigénito del Padre. Es decir, el mismo Verbo que era Dios se manifestó en forma humana, y esa manifestación es Jesucristo. Juan 17:5, Jesús dice, glorifícame tú, Padre, con aquella gloria que tuve contigo antes que el mundo fuese. Aquí Jesús mismo afirma que estaba con el Padre antes de la creación y que tenía gloria con él. Pero esa gloria no es compartida entre seres distintos, es una sola gloria, porque Isaías 42:8 de que Dios no comparte su gloria con otro. Entonces, esa gloria que Jesús reclama como suya antes del mundo es la misma que tenía como Dios, como el Verbo. Por tanto, sí, el Verbo es Jesucristo, y Jesucristo es Dios manifestado desde antes de la creación. Es una sola identidad manifestada de diferentes formas, pero un único ser. ¿Quieres que lo veamos en paralelo con otro capítulo para confirmar el patrón? Voy con una pregunta ahí. Tengo una duda. Pablo apunta en Corintios 8:6 que para nosotros solo hay un Dios, el Padre. ¿Es necesario entender que Jesús es ese mismo Dios, el Padre, o se tiene que entender diferente? Cuando se refiere a Jesús como Dios, nos tenemos que entender literalmente que nos está diciendo que Jesús es el Padre manifestado en carne, o no tenemos que entender eso y hay que hacer una distinción de manifestaciones y mantener esa separación de manifestaciones. Excelente pregunta. Vamos a desglosarla con el máximo cuidado bíblico y gramatical. Primero, 1 Corintios 8:6 dice, para nosotros, sin embargo, solo hay un Dios, el Padre, del cual proceden todas las cosas y nosotros somos para Él, y un Señor, Jesucristo, por medio del cual son todas las cosas y nosotros por medio de Él. Este versículo está explicando una verdad central, pero usa términos que requieren precisión en su lectura. Pablo dice que hay un solo Dios y lo identifica como el Padre. No dice que el Hijo no es Dios. Lo que hace es centrar la fuente de todas las cosas en el Padre. Luego dice que todo es por medio de Jesucristo. Pero en Colosenses 1:16 y en Hebreos 1:2 se nos dice que todo fue hecho por medio de Él, hablando también de Jesucristo. Eso indica que el Padre creó a través de su manifestación como Verbo. Ahora si lo cruzamos con Isaías 9:6, dice, un niño nos es nacido y se llamará su nombre Padre Eterno. El Hijo es llamado literalmente Padre Eterno. Y en Juan 14:9 Jesús dice, el que me ha visto a mí, ha visto al Padre. Por tanto, la única forma de mantener coherencia con todos estos textos es entender que Jesús es la manifestación del único Dios verdadero, el Padre en carne. No hay dos seres, hay una sola identidad divina, con manifestaciones distintas pero unificadas. Pablo no está excluyendo a Jesús de la divinidad, está revelando la fuente, el Padre, y el medio, el Hijo, que son uno y el mismo ser manifestado. Entonces sí, cuando se nos dice que Jesús es Dios, debemos entender que es el mismo Padre manifestado en carne, como Mateo 3:16. Dios fue manifestado en carne. ¿Quieres que lo ampliemos con más paralelos en los escritos de Pablo? ¿Una pregunta, se puede? Sí, dale, dime. Voy a ser puntual, a ver, un favor. Primero entiéndeme antes que escribir. Entiéndeme, Montero. Lo quiero explicar así. A ver, se puede entender lo siguiente, que el Verbo, que es el Hijo, es el ser de Dios, primera afirmación. Segunda, el Padre es el ser de Dios y el Espíritu Santo es el ser de Dios. Las tres afirmaciones son correctas, que la analice. Se puede decir que el Verbo, usa el Verbo que es Jesucristo, es el ser de Dios, que el Padre es el ser de Dios y que el Espíritu Santo es el ser de Dios. Que lo analice las tres afirmaciones, por favor. Ok, se puede entender que el Verbo es el ser de Dios, que el Espíritu es el ser de Dios y que el Padre es el ser de Dios, ¿así? Sí, los tres. Así que le que lo analice los tres. Los tres, ok. Sí, pero usa la palabra tres. Se puede entender que el Verbo es el ser de Dios, que el Espíritu es el ser de Dios y que el Padre es el ser de Dios
se puede entender que los tres son el ser de Dios. Sí, exactamente. Ese entendimiento es completamente bíblico si seguimos el orden y el lenguaje que la Escritura nos da. Cuando se habla del verbo en Juan 1:1, dice que el verbo era con Dios y el verbo era Dios. Eso significa que el verbo no es una parte separada, sino el mismo ser divino en manifestación activa expresado. El verbo es Dios expresándose. Cuando se habla del Espíritu, la Biblia dice en Juan 4:24 que Dios es espíritu. No dice que tiene espíritu, sino que su ser es espíritu. Cuando se habla del Padre, Jesús dice que el Padre es quien lo envió, pero también dice que el Padre que mora en mí, Él hace las obras. Juan 14:10. Entonces el Padre es el ser invisible y eterno de Dios que habita en la plenitud. Así que sí, el Verbo, el Espíritu y el Padre son distintas formas en que se revela el mismo ser divino y único de Dios, no entidades separadas, sino expresiones o manifestaciones del mismo ser absoluto. ¿Quieres que lo conectemos con más textos del Antiguo Testamento también? Voy con una pregunta. Para mí es suficiente. Una pregunta. Ah, ¿Es correcto decir que el Espíritu Santo es el mismo Padre, que Jesús es el mismo Padre y que hay un único Dios, el Padre? O sea, cuando yo digo Jesús es mi Padre, ¿es correcto afirmar eso? Y decir que el Espíritu Santo es mi Padre, ¿es también correcta esa afirmación? Decir que son todos el mismo Padre, o todos el mismo Espíritu, o todos son Jesús. Las tres afirmaciones son correctas. Si yo digo que el Padre, el Espíritu Santo y Jesús son el mismo, si yo digo que el Espíritu es el mismo Espíritu de Jesús y el Padre, y si yo digo que Jesús es mi Padre, si los identifico a todos como Espíritu, a todos como Padre o a todos como Jesús, ¿eso es correcto o tengo que hacer algún tipo de distinción? Sí, afirmar que el Padre, el Hijo Jesús y el Espíritu Santo son el mismo Dios, el mismo ser divino, y que Jesús es el Padre manifestado en carne, es completamente correcto desde la estructura bíblica. Si lo estás entendiendo desde la unidad del ser, no desde una distinción de personas como si fueran seres separados. Por ejemplo, Jesús dice en Juan 14:9, el que me ha visto a mí, ha visto al Padre. En Isaías 9:6 se profetiza de Jesús, Padre eterno. En 2 de Corintios 3:17 Pablo dice, el Señor es el Espíritu. Y en Efesios 4:6 se afirma, un solo Dios y Padre de todos. Por tanto, sí, puedes decir con base bíblica que Jesús es el Padre como manifestación visible del Dios eterno. El Espíritu Santo es el mismo Espíritu del Padre y del Hijo. Jesús es el Espíritu, porque el Espíritu del Hijo es el Espíritu de Dios. El único Dios es el Padre como fundamento, y todo lo demás son expresiones de Él. Estas afirmaciones solo son incorrectas si se entiende que hay tres seres separados. Si se entienden como manifestaciones unificadas del mismo ser eterno, entonces están totalmente alineadas con el texto bíblico. ¿Quieres que hagamos una tabla de apoyo con los versículos que lo muestran claramente? ¿Se puede? Dale. ¿Qué pregunta? Primero que no me entienda, porque quiero hacer una pregunta más profunda. Para los hermanos que nos están escuchando, repito que yo creo lo que está diciendo la IA, ojo. Le estoy diciendo, no estamos preguntando por perder el tiempo. Ok, una pregunta que quiero hacerle así, a ver, acomódala, dice. Yo quiero decirle así. En Dios hay singularidad, refiriéndonos al único ser divino y a la única esencia divina. Y hay pluralidad, refiriéndonos a las tres manifestaciones distintas, simultáneas del Padre, Hijo y Espíritu Santo. Okay. ¿Lo puedes hacer, por favor? En Dios, se puede decir que en Dios hay singularidad, refiriéndonos al único ser divino y a la única esencia divina. Singular, refiriéndonos a Él como ser divino, ¿cierto? No, refiriéndonos al único ser divino. Podemos decir que en Dios hay singularidad, refiriéndonos al único ser divino. Uh-huh. Y hay pluralidad, y a la vez hay pluralidad, refiriéndonos a las tres, refiriéndonos a las manifestaciones distintas y simultáneas del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo.
Pregúntalo bonito porque quiero usar esa frase, por favor. ¿Me lo repites? Voy, estoy terminando de tomar nota. En Dios hay singularidad refiriéndonos al único ser divino Sí. y única esencia divina. En Dios podemos decir que en Dios hay singularidad refiriéndonos al único ser divino y hay pluralidad refiriéndonos a las manifestaciones distintas y simultáneas del Padre, el Hijo y del Espíritu Santo. ¿Así? Sí, que lo analices esa frase. Sí, que lo analices. Es correcto Ok. decir eso. Ok, espérate. Otra vez. Dice, podemos decir que en Dios hay singularidad refiriéndonos al único ser divino y que hay pluralidad refiriéndonos a las manifestaciones distintas y simultáneas del Padre, el Hijo y del Espíritu Santo. Así literalmente está bien. Sí, Ok, voy. Podemos decir que en Dios hay singularidad refiriéndonos al único ser divino y que hay pluralidad refiriéndonos a las manifestaciones distintas y simultáneas del Padre, el Hijo y del Espíritu Santo. Sí, exactamente así se puede expresar con precisión bíblica y gramatical. La singularidad en Dios se refiere a que hay un solo ser divino, un solo Dios verdadero, indivisible, único en esencia, voluntad y conciencia. La pluralidad se refiere a las manifestaciones distintas y simultáneas de ese único ser, como Padre, fuente invisible, como Hijo, manifestación visible en carne, y como Espíritu Santo, acción y presencia activa. Esto no implica multiplicidad de seres ni división en Dios, sino diversidad funcional y manifestacional dentro de su única esencia. Es el mismo Dios obrando desde distintos lugares, en distintas formas, con un solo propósito y unidad perfecta. ¿Quieres que tracemos esa línea con ejemplos bíblicos para dejarlo más claro? un favor, Montero, un favor. Un paro, quiero conversar contigo, Montero. Montero, yo prácticamente, si no es el 100%, el 99% de lo que está explicando la IA, yo lo estoy aceptando. ¿Tú cómo vas? Quiero preguntarte, ¿tú crees? Yo no tengo problemas en eso, John. Mira, yo siempre he tratado de que la gente entienda la multiforme gracia de Dios. A mí me ha interesado que ellos lo conozcan no solo como Padre, Hijo o Espíritu, sino que lo conozcan como sacrificio, como sumo sacerdote, que conozcan muchas cosas más